aquí en directo, Ondas y Radios 2000.com, los trabajadores de la luz. Un espacio, pues que como su nombre indica, pues hablamos de luz, de conciencia, hablamos de cosas que cada día que pasa son mucho más llevaderas. Ya cada día que pasa son menos las personas que dicen estos son 4 chalaos que están en septa y cosas raras. No, cada día que pasa esto se está expandiendo mucho más y mejor. Y dentro de esa contribución maravillosa, la contribución de la luz, pues juega un factor muy importante, la educación que tenemos, que hemos tenido, o que tenemos que transmitir, que es lo importante. Para hablar de eso contamos esta noche con una amiga, con Pilar. Buenas noches, Pilar. Hola, muy buenas noches, Antonio. Muchísimas gracias. Es un auténtico placer que estés aquí con nosotros esta noche, ¿eh? Muchas gracias. El placer es mío. Bueno, si no sé si tú me has oído en algún programa de los que has hecho con compañeras tuyas, no lo sé, pero por si lo has hecho o no, te digo, quiero antes de empezar a hablar, una pequeña descripción tuya, pero tuya en esencia. No quiero un currículum extensísimo, que tampoco viene al caso. Uh-huh. Quiero saber quién eres, no que tienes, sino que quién eres. Y creo que es importante ese concepto antes de empezar a charlar. Por supuesto que sí, claro. Pues a ver, Pilar es en esencia una niña despierta, aventurera y muy curiosa, o ya en cuerpo de persona adulta, ¿no? Que bueno, desde muy pequeñita se preguntaba el por qué le sucedían ciertas situaciones difíciles, ¿no? De manejar para un niño o una niña. Esta pues fue una inquietud que me hizo sufrir mucho, me encerré conmigo misma, noches de soledad, ¿no? Y bueno, con el tiempo todo ello me llevó a formarme como maestra, psicopedagoga, con el único objetivo de poder ayudar a otros niños que estuviesen también viviendo situaciones complejas a lo largo de toda su infancia. Y también poder ayudar, ¿no? A familias y a docentes que muchas veces se enfocan en el niño, pero es evidente que el niño nos está reflejando, ¿no? Muchas cosas que nosotros mismos necesitamos trabajarnos, y todo esto, pues bueno, me llevó a que actualmente me dedico también a la formación de los futuros maestros y estoy trabajando como docente e investigadora en la Universidad de Valencia, aportando un poquito de luz a todo esto. Tú tienes un libro, una pregunta. ¿Cómo está, según tu opinión, la educación ahora mismo? Bueno, ahora mismo están cambiando las cosas, ¿no? Todavía seguimos un patrón como muy tradicional, pero es cierto que hay centros que están cambiando su metodología, están cambiando la forma, pero considero que todavía hacen falta muchísimos más cambios en los cuales nos debemos de centrar en nosotros mismos, los propios adultos, que necesitamos ver qué tenemos dentro, ¿no? De nosotros mismos. Para mí es muy importante que reconectemos con nuestra propia esencia infantil que todos tenemos dentro, y es desde ese punto desde donde podremos empezar a educar realmente de manera consciente. Conciencia y educación son dos cosas que están como muy juntas, van unidas. Por supuesto, totalmente, claro que van unidas, sí. Normalmente no han ido unidas para nada, ¿no? En esta educación tradicional que comentaba, pero la cuestión está en que necesitamos que vayan unidas, porque si no, no hay educación. O sea, la educación se basa en la conciencia. Si te estoy oyendo ahora mismo los diferentes responsables políticos de la educación, tanto autonómica como nacional, ¿tú qué le dirías a esta gente?
Bueno, no es un problema tanto a nivel político, yo considero que es más a cambio a nivel social, ¿no? Necesitamos tomar conciencia a nivel social. Sí, lo sé, pero quien dicta las leyes de alguna manera son las personas que ocupan las diferentes consejerías, según mi opinión, no siempre de una manera afortunada, pero bueno, eso es un tema aparte, ¿no? Pero tú esas personas, ¿qué le dirías? ¿Cómo tienen que cambiar un poco para... evidentemente o sea, es la sociedad, son los papás y son los colegios, y es el entorno, es todo, es todo un conjunto, ¿verdad? No solo es una parte, ¿verdad? Pero partiendo un poco de la base, ahora te he preguntado por los responsables políticos, pero te preguntaré por los papás, que también es un tema importante. ¿Tú qué le dirías a esos responsables? Bueno, la realidad es que las exigencias curriculares no se ajustan para nada con las necesidades sociales, ¿no? Y está claro que a nivel político, a nivel legislativo, es necesario cambiar muchísimas cosas. Eso sí que es totalmente cierto. ¿Y qué les diría? Pues básicamente que se pregunten a ellos mismos si les ha ido bien su propia formación. Esa es la clave, ¿no?, del proceso. Porque, bueno, yo en mi caso he sido una estudiante ejemplar, con matrículas de honor, un excelente currículum, no sé muy bien cómo decirlo, ¿no? Pero es cierto que llegó un punto, con 18 años, cuando terminé segundo de bachillerato, ya digo, con matrícula de honor, que empecé a realizar una carrera que nada tenía que ver con mis verdaderos intereses. Empecé a estudiar biotecnología y cuando me vi inmersa allí en el laboratorio se me derrumbó todo, porque fue ahí, ¿no?, el primer punto de toma de conciencia de decir, wow, he estado toda mi vida estudiando a un nivel, increíble, y llego aquí y no sé qué es lo que quiero, esto no me llena, me siento vacía, ¿qué está pasando, no? O sea, ahí me di cuenta realmente que el sistema educativo actual tenía unas carencias importantes, porque yo no sabía cuáles eran mis talentos, no sabía que tenía creatividad, ¿no? Fue algo que he ido luego descubriendo a través de un proceso de autoconocimiento personal. Entonces está claro que a nivel legislativo hacen falta muchísimos cambios, empezando eso, por preguntarnos qué necesitamos para la vida, ¿no? Y a partir de ahí reprogramar todas las necesidades, porque muchas veces estudiamos muchísimas cosas en el colegio que luego no nos sirven para nada. En absoluto. Y ahora, mientras que la estamos estudiando, somos conscientes de que esto para qué coño, para qué leche sirve, ¿no? Exacto. Porque sí, lo sabemos cuando lo estamos haciendo. Totalmente, sí. Sí. Antes hablabas por qué hacemos, pero también nos preguntamos para qué lo hacemos. Sí, el para qué. Para qué muchas veces cuando somos estudiantes puede que ni nos lo lleguemos a preguntar, ¿no? Porque lo hacemos muchas veces para aprobar el examen. Yo lo veo ahora también en la universidad muchas veces. ¿Y esto para qué? Para aprobar el examen. Bueno, ¿y esto saldrá en el examen? ¿No? Es la típica pregunta que a mí muchas veces me saca un poco de quicio, ¿no? Porque es como, no es que salga o no salga en el examen, es esa concepción que tenemos, ¿no? Y es el aprendizaje tuyo personal. No sé, tenemos esa concepción del examen. Antes has hablado de que no sabías que tenías dones, talentos, ni tampoco creatividad, ¿no? ¿Cómo podemos averiguar en un niño de 7, 9 años, 3 años, cómo podemos adivinar, cómo podemos descubrir y potenciar esos dones? Pues en realidad nosotros desde bien pequeñitos ya sabemos, ¿no?, cuáles son nuestros dones, nuestros talentos, es algo que llevamos innato y que tú ves que el niño está disfrutando haciéndolo. El problema es que muchas veces focalizamos la atención en todo lo que al niño no le va bien, ¿no? Porque tratamos de mejorar todas aquellas asignaturas en las que necesita mejorar, tratamos de ver el por qué no llega, ¿no?, a un determinado nivel, y muchas veces es eso, focalizamos nuestra atención en todos esos aspectos negativos y entonces desequilibramos un poco la balanza y no nos damos cuenta de todo aquello que sí que se le da bien y que evidentemente deberíamos de potenciar, ¿no? Es decir, que debiéramos potenciar lo que un niño hace bien en lugar de de insistir en lo que no va tan bien. Exacto, sí, porque yo he visto muchos casos, por ejemplo, ahora recuerdo un niño en concreto que era, un experto dibujando, hacía unos dibujos que era una cosa increíble.
y luego pues tenía ciertas áreas como las matemáticas, ¿no? El inglés, que suelen ser las asignaturas más complejas que no se le daban nada bien. Y bueno, todos los profesores en general, ya no hablo de los padres, pero los profesores pues tratábamos de focalizar la atención, me incluyo yo también, porque al principio cuando no eres consciente, ¿no? Pues haces estas cosas, de darle como un refuerzo extra en esas matemáticas, en ese inglés, que por supuesto hay que trabajarlo, pero luego te das cuenta y dices, wow, ¿y por qué no potenciamos ese dibujo? Porque realmente si no le damos tiempo para potenciar lo que se le da bien, es que al final el niño ya se pierde, ¿no? Pierde su propia identidad y ya no desarrolla tampoco lo que a él le gusta y disfruta con ello. Bien. Tu libro es Adultos despiertos, niños felices. Sí. Más o menos, si yo interpretara este anuncio, este título, diría que los adultos, cuando estamos pues más conscientes, a nuestro niño, bueno, tiene más felicidad, ¿no? Es como más vital, vive mejor. Uh-huh. Sí, así es. La idea, como decía, es que normalmente nos centramos en el niño en cuanto a sus conductas, en cuanto a su comportamiento en sí, ¿no? Su manera de hacer las cosas. Y no nos damos cuenta que muchas veces todo ello es un reflejo de nuestro interior, ¿no? Nos hacen como espejo. Entonces, mi propuesta parte de que justamente reconectemos con nuestro propio niño interior, que muchas veces se encuentra herido y no nos damos cuenta de ello, ¿no? Fue como que, bueno, eso ya pasó y parece que ya lo tenemos solucionado, pero en realidad muchísimas veces la forma en la que actuamos es porque hay alguna herida por ahí dentro, ¿no? Que algún día no se sanó como debería. Y mi propuesta es esa, el hacer un viaje a nuestra propia infancia y ver qué está sucediendo allí, porque cuando nosotros sanamos, nuestra propia realidad cambia y evidentemente que los niños que están a nuestro cargo pues también cambian. Hay un tema que tú me gustas mucho, que se puede considerar como que es un despertar de la educación, ¿no? Esto que tú comentas de los niños adultos felices, no me acuerdo del título ahora mismo, perdona. Adultos despiertos, niños felices. Sí. Tú lo denominas como el despertar de la educación. Sí, lo denomino el despertar de la educación por el simple hecho de que la educación siempre ha estado centrada en el niño a un nivel superficial, pero la verdadera educación se basa en nuestro niño, pero no el niño exterior, sino el niño interior. Por eso es un despertar, un darnos cuenta de todo lo que nos está sucediendo dentro de nosotros, ¿no? Porque si vivimos en piloto automático, que es como solemos vivir hoy en día, ¿no? Con tanto nivel de estrés, lo que hacemos muchas veces es reproducir el mismo patrón de cómo fuimos nosotros educados, ¿no? Ya sea a través de nuestros padres, de nuestros maestros, y ello, aunque muchas veces nos demos cuenta y queramos cambiarlo, en realidad luego nos hacemos como un salto, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta, queremos cambiar, pero en un momento dado, ¡pam!, salta ese condicionamiento, ¿no? que llevamos acumulado. Entonces, la idea del despertar es ese darse cuenta, que es progresivo, evidentemente, no es algo que suceda de hoy para mañana, pero sí que tú te vas dando cuenta y a medida que tú vas sanando tu propia relación que tuviste también en su día con tus padres, tu madre, tu padre, ¿no? Que muchas veces pues puede que no hubo ninguna infancia traumática, ¿no? No es necesario, pero sí que en algún momento todos nos sentimos como heridos, ¿no? Por no sentirnos a veces lo suficientemente escuchados, valorados, apoyados, y puede que sea en un momento puntual, ¿no? No durante toda la infancia. Pero claro, ello hace que tengamos esas heridas y que en un momento determinado reaccionemos sin darnos cuenta. Entonces, el despertar es esa toma de conciencia, el reconectar con uno mismo y realmente educar desde tu propio yo, ¿no? Desde ese condicionamiento social que tenemos. ¿Se puede considerar, Pilar, que este libro ayuda al niño a desplegar su potencial, a decir, ¡boom!, a que vaya como un cohete?
Sí, sí, claro, por supuesto, porque cuando nosotros somos conscientes, ¿no? Y ya no reproducimos esas mismas pautas, porque muchas veces sin querer también, yo lo digo que evidentemente es sin querer, pero hay muchos padres que a lo mejor en su día les hubiese gustado ser, pues no sé, abogados, futbolistas, maestros, lo que fuese, ¿no? Y por cierta ocasión pues no lo pudieron conseguir, ¿no? Y muchas veces tratan de proyectar eso en los niños, y hay muchos niños que por ejemplo no les gusta el fútbol, ¿no? Y están ahí como jugando al fútbol porque en su día su padre quería ser futbolista, ¿no? Entonces dentro de ese despertar está el darse cuenta de que cada niño tiene ya su propio potencial, tiene sus necesidades, tiene sus sueños, y tenemos que dejar vivirles su propia vida, no la vida que nosotros nos gustaría o quisiésemos, ¿no? Esa es la... Según tu experiencia, es muy habitual que los papás intentamos que nuestros hijos hagan lo que nosotros quisimos, no pudimos o no quisimos, vete a saber. Sí, en muchas ocasiones sí, es así. Ya no a lo mejor una profesión en concreto, pero yo, por ejemplo, lo viví en primera persona, porque muchas veces es el condicionamiento social de, wow, esto es demasiado fácil para ti, ¿no? Por ejemplo, yo siempre había querido ser maestra, era como mi vocación, ¿no? Posiblemente porque al sufrir tanto durante mi infancia, pues tenía esa necesidad de ayudar a otros niños. Y entonces cuando llegó ese momento que comentaba, ¿no? Con 18 años, desde ya no solo mis padres, ¿no? Que también pues evidentemente querían lo mejor para mí, sino también pues los propios maestros del instituto me comentaban, no, magisterio, no, por favor, Pilar, tú puedes hacer algo más, venga, tal, y claro, son cosas de, ¿y por qué no, magisterio? O sea, ¿sabes? Es esa, no sé cómo decirlo, condicionamiento, ¿no? Esa de que tú puedes hacer algo más. Bueno, pero si yo quiero hacer eso, ¿por qué algo más? Esa es la idea, ¿no? El dejar hacer lo que cada uno quiera. Es importante eso, ¿no? Poder hacer lo que uno desea, en contra de la opinión de los demás, que con su mejor intención, pues te hacen lo que... ¿Y cuánto daño ha hecho a los niños? El bisabuelo fue abogado, el abuelo fue abogado, el papá fue abogado, y tú tienes que seguir la tradición familiar. Sí, eso lo vemos, ¿no? En muchísimas familias que es así. Hoy en día posiblemente ya no vaya sucediendo tanto, pero sí que es verdad que ese linaje familiar, ¿no? Que sigue, y piensas, ¿y cómo puede ser que eso sea así, ¿no? Realmente es el condicionamiento que ha hecho que tengas que seguir como esa saga familiar, y si no la sigues eres como la oveja negra, ¿no? Ya nadie, incluso antes pues el tema de las herencias, ¿no? Si no haces esto, pues ya tal. Hoy en día ya no es tal la situación, ¿no? Afortunadamente, pero sí que es cierto que sin querer pues tratamos siempre evidentemente de hacer lo mejor pero es que muchas veces no es lo mejor, tenemos que escuchar, ¿no? Escuchar a ese niño y ver qué es lo que realmente quiere y necesita, y dejarlo volar, que digo yo, claro. Sí, es importante eso que estás recargando. Oye, una pregunta. Ahora tenemos los niños tienen a su disposición una cantidad enorme de aparatos electrónicos. ¿Tú abogas mucho por el uso de tablets, ordenadores, o vas un poco al juego más de siempre, al juego ese de participación? ¿Cuál es la fórmula la fórmula genérica que pueda ser más guay? A ver, la sociedad está cambiando, a la velocidad de la luz, ¿no? Y es evidente que las nuevas tecnologías son necesarias hoy en día para todo, y cada vez más. Pero bueno, hay que hacer como un equilibrio, ¿no? Son igualmente de importantes los juegos tradicionales, los cuentos, el papel, ¿no? Igualmente importante que también las nuevas tecnologías, y desde luego que ahí debe haber un equilibrio. Yo me di un susto importante cuando empecé a trabajar en la universidad, que bueno,
claro, el uso del teléfono móvil en los colegios no es tal, ¿no? Pero en la universidad sí, todo el mundo va con el teléfono móvil. Y el primer año, pues eso, me di un susto porque pensaba, madre mía, qué mal que lo debo estar haciendo, ¿no? Porque estaban todos los alumnos enganchadísimos, incluso mientras yo estaba explicando, ¿no? Estaban ahí con el teléfono móvil. Y entonces, claro, era un poco como frustración, porque digo, ¿qué hago? ¿Lo prohíbo? No sabía, ¿no?, cómo hacerlo. Entonces, el segundo año, pues ya me replanteé la situación y dije, wow, aquí tengo que hacer algo. O sea, es evidente que no puede seguir la cosa así. Y entonces lo que hice fue integrar el uso del teléfono móvil en la propia metodología, de manera que ahora muchísimas de las actividades, no el 100% del tiempo, ¿no?, pero muchas de las actividades sí que utilizamos pues ciertas aplicaciones para poder trabajar e integrar los conocimientos. Entonces, muchas veces tampoco es el problema de la tecnología, siempre y cuando sepamos cómo usarla, ¿no?, y podamos darle como esa vuelta a la situación, ¿no?, sacarle la parte positiva y tratar de integrarlo, porque ellos están encantados ahora mismo, ¿no?, con ese uso que hacemos en el aula. Pero es cierto que muchas veces es excesivo, es demasiado, entonces hay que tratar de encontrar un equilibrio. Me están preguntando un oyente me está preguntando lo siguiente, textualmente me dice, ¿por qué en ocasiones reaccionamos de manera automática? ¿Por qué reaccionamos? Pues por todo el condicionamiento que nos va pasando como generación tras generación, ¿no? Sin querer muchas veces hacemos lo mismo que hicieron nuestros padres, lo mismo que hicieron nuestros abuelos, es algo que va como en nuestro ADN, ¿no?, que lo hemos heredado y sin querer muchas veces reaccionamos del mismo modo. De ahí que es tan importante esa toma de conciencia, ese despertar para poder cambiar todo aquello que nosotros consideremos que debemos cambiar y poder así evolucionar. Tú hablas de píldoras de sabiduría. ¿Qué es eso de píldora de sabiduría? Las píldoras de sabiduría pues son todos esos aprendizajes que yo fui descubriendo un poco por el camino tras este momento en el que no sabía muy bien, ¿no?, qué hacer con mi vida. Tuve que perder ahí un curso escolar. Cuando empecé a estudiar biotecnología fue pues como un susto, ¿no?, importante también, porque dije, wow, ¿qué hago ahora con mi vida? Después de tener un super currículum y no sé qué quiero, no sé, mi vida ya se derrumbó. Entonces empecé a leer muchísimo sobre educación y también sobre desarrollo personal y poco a poco fui aprendiendo muchísimos conocimientos que no me habían enseñado en la escuela y tampoco en la universidad, ese curso que empecé. Y todos esos aprendizajes he ido como recopilándolos y he utilizado un vocabulario muy sencillo para poderlo aplicar tanto con adultos como con niños a través de una serie de ejercicios que les permita poco a poco educar un poco para la vida, ¿no? Para no tanto a nivel curricular, que era eso que falta, sino más bien el saber cómo vivir, el vivir de una manera inteligente, que nombro también en el propio libro. Sí, pero que eso hablas que eso solo tiene uno que uno lo tiene que autoconocerse por sí mismo, ¿no? Uno lo tiene que descubrir. Exacto, sí, el autoconocimiento es clave, está claro. Vivimos muchas veces hacia afuera y la vida nos va presentando como señales, ¿no? Y muchas veces es un hasta aquí, puede venir en forma de enfermedad, accidente, pero tampoco es necesario llegar a esas situaciones extremas, ¿no? Como para ver hacia adentro y ver qué está sucediendo realmente, porque si no vamos como a la deriva y necesitamos reconectar con nosotros mismos para poder ser en realidad, ¿no? No tanto estar, sino poder ser. Muy bien, pues ya sabemos, amigos, el despertar de la educación con Pilar Sanz Cervera. Oye, Pilar, una pregunta. Las universidades están llenas de personas. Hay muchas, según tu experiencia, ¿qué porcentaje, si es posible, qué porcentaje de los chicos que están en la universidad, chicos y chicas que están en la universidad, es posible que estén haciendo algo que no les mola al 100%? Pues un porcentaje elevado. La verdad es que muy elevado.
sí, muy elevado, sobre todo en el primer curso. El porcentaje de personas que abandonan el primer año es elevadísimo. Sí, es escalofriante la cifra, vamos, muchísima gente. Lo que pasa que es cierto que yo ahora mismo estoy en magisterio, que es una carrera bastante vocacional, y los alumnos que tengo sí que suelen estar muy motivados y no hay tanto problema, pero en muchísimas carreras de ciencias sí que se ve que hay muchísima gente que en el primer año abandona porque no era o bien lo que se esperaba, o básicamente porque van un poco como perdidos, no saben, porque desde pequeños no han descubierto qué es lo que realmente les apasionaba. Entonces han ido cumpliendo como unos estándares a nivel académico, han ido pasando de curso y ya está, sin más, ¿no? Pero hay muy poquitos que realmente sepan lo que quieren y es una verdadera lástima. Pilar Sanz Cervera, el despertar de la educación. Bueno, pues no sé si quieres compartir, Pilar, alguna cosa más que creas que pueda ser de interés, que quieras compartir, alguna cosa que quieras decir más. Oye, una cosa, ¿qué factor juega el amor en la educación? El amor está en todo, no solo en la educación, no es la esencia de la vida, el amor. El amor es, vamos, la base de todo, sobre todo también el amor y la gratitud, que la gratitud es importantísima, el dar gracias, ¿no? Cada día por todo lo que nos sucede, que muchas veces no somos conscientes de lo afortunados que somos, y para mí son las dos piezas claves que mueven la vida en sí, no solo la educación, sino que, vamos, lo mueven todo, y junto a ello también el perdón, que muchas veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta muchísimo pedir perdón, ya no solo a los demás, sino a nosotros mismos, cuando realizamos algo que a lo mejor no está bien, en vez de echarnos la culpa y muchas veces, pues eso, sentirnos culpables, hay que perdonarse es, vamos, la clave que te libera de todo. Así que son como las tres piezas angulares, que digo yo, amor, gratitud y perdón, son la base de todo. Amor, gratitud y perdón. Y perdonarse, sí. ¿No? Perdonarse. Pero, y todo añadirse el sé, ¿no? Por supuesto, amarse, sí. Muchas veces vamos hacia afuera, pero tiene que ser también hacia adentro. Sí. Uh-huh. Igual que amarse. Amarse, claro. Que muchas veces damos amor, pero nosotros mismos, si no nos amamos a nosotros mismos, es imposible ese dar, ¿no? Primero es hacia el interior para luego poder expandir hacia el exterior. Una pregunta. Yo suelo ir alguna vez, a algunas conferencias y tal, ¿no? Y muchas veces las personas no quieren participar. Después en el ruego de preguntas y tal. ¿Puede ser porque haya cierto miedo a hacer el ridículo? ¿Por qué crees tú que muchas veces nos quedamos casi todos callados cuando un ponente ha hecho una exposición? ¿Por qué crees tú que puede ser eso? ¿Es una educación de chico, solo hables cuando te den permiso, cuando los mayores, esa frase popular que se decía antes, cuando los mayores hablan, los niños se callan? Sí, bueno, totalmente. Yo soy una de esas, la primera. A mí me costó muchísimo hablar. Era una niña que estaba, en silencio. De hecho, recuerdo a finales de la primaria que una maestra le comentó a mi madre, muy preocupada, que no sabía qué me pasaba, no sabía cómo me podía ayudar, pero que estaba como muy calladita, ¿no? en la escuela. Y la verdad es que es uno de los hándicaps del sistema educativo, el hecho de no enseñar a hablar. Es básicamente eso, no nos enseñan a hablar, y muchas veces cuando hablamos se nos hace callar, ¿verdad? Entonces es uno de los aspectos importantes que deberíamos de trabajar también a nivel de casa, porque muchas veces cuando el niño habla vamos tan acelerados, ¿no? Y tenemos tantas cosas en nuestra cabeza que, calla ahora o tal, y no, necesitamos hablar, necesitamos comunicarnos como seres sociales que somos.
Entonces es uno de los aspectos que tenemos que trabajar con los niños, dejarles hablar, también trabajar a nivel de exposiciones orales, porque también lo percibo cuando llegan a la universidad, incluso los maestros, esto es una cosa, hacemos muchísimos trabajos a nivel oral de exposiciones, porque claro, van a ser maestros, ¿no? Y la verdad es que yo como profesora lo paso mal, porque veo a muchísimos alumnos que están temblando. Y dices, pero ¿cómo puede ser que lleguemos a este extremo, ¿no? Y yo como alumna en magisterio también salía temblando. Entonces ahí te das cuenta de todos esos hándicaps que evidentemente necesitamos trabajar desde educación infantil. Porque es cierto que en educación infantil sí que están todos como preguntando, ¿no? Muchas cosas, pero luego con el paso del tiempo a lo largo del sistema educativo, conforme van subiendo los cursos, vemos cómo se va callando esa voz. Y el primer día que empecé en la universidad, de hecho me acuerdo porque yo pasé de infantil a la universidad, ¿no? Fue como un cambio súper brusco. Por las bravas, ¿no? ¿El qué, perdón? Por las bravas. Sí, claro. Entonces, de infantil, todo el mundo preguntando, y llego el primer día a la universidad y todo el mundo callado. Y digo, wow, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Fue como, ¿qué ha pasado? O sea, esto es el sistema educativo, ¿no? No puede ser esto. Y es cierto, sí, es uno de los hándicaps a trabajar. Muy bien, querida amiga, pues un auténtico placer. Gracias por compartir con nosotros tu tiempo. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a vosotros, por favor. Sí, es un auténtico placer, gracias. Bueno, ¿qué tal tu viaje a Madrid? ¿Bien? Muy bien, genial, la verdad que sí, estoy muy contenta porque está teniendo muy buena acogida el proyecto y poco a poco vamos creciendo y sobre todo despertando almas, que es lo importante. Despertando almas. Pues querida amiga, pues gracias por tu generosidad en compartir con nosotros. Recuerdos a Paz Esteve, que ha sido la persona que nos puso en contacto. Sí, un besazo desde aquí para Paz. Que me está solucionando prácticamente el programa, ¿no? Porque ya me está solucionando el programa de las personas que participan a través de ella. Pues muchas gracias, Pilar, por todo. Muchas gracias. Un abrazo. Otro para ti.